Hoy hablamos de la muerte, la parca, la dama oscura, el último viaje, el velo entre mundos. ¿Qué hay más allá? Creencias, experiencias y preguntas que nos acompañan desde siempre. No te pierdas este episodio en el que reflexionamos sobre lo desconocido, el miedo, la esperanza y cómo esta certeza puede enseñarnos a vivir mejor. Aviso antes de empezar. Sabemos que el sonido de este episodio no es tan perfecto como nos gustaría. Nuestros perros decidieron que también querían participar, pero la conversación fue tan especial que no quisimos eliminarla. Así que si escuchas alguna patita correteando o un ladrido espontáneo, tómalo como parte del encanto. Gracias por tu paciencia y disfruta de este episodio. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos una semana más en el podcast Muy Humanas. Aquí estamos María y yo para, hoy traigo una idea de pinza bastante importante, María. Y a mí que me parece muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos con nuestro café, expectantes para ver de qué nos quiere hablar la pinza ida de Bea. Con este café y con estos vasitos de agua. Sí, que, a ver, el otro día, yo es que ya me iréis conociendo que tengo una cabeza un poco que a veces tengo entre los sueños y las cosas que me pasan, en fin, que yo tengo 3 perros, ¿vale? Y una de las perras que tengo, que tú la conoces, María, Kiva, ¿Sí? Es muy mayor. Entonces, de repente, el otro día íbamos por el Pinar dando un paseo y se pone en plan súper gruñona, no me hacía ni caso, iba a su puñetera bola, me miraba con cara además como diciendo, pero ¿y tú qué me vas a decir a mí? ¿Que no sepa yo? Y es que en ese momento se me pareció a mi abuela Celi. No hice mucho en favor de la abuela, también hay que decirlo. No os podéis hacer una idea de lo que me pude reír con ella. Porque es que era igual, era un calquito. Y me hizo mucha gracia porque además me enterneció mucho porque, a ver, mi abuela ya no está con nosotros y la verdad es que era la típica mujer así un poco gruñona, que hacía lo que le daba la gana y la verdad es que fue muy, muy bonito, ¿no? El verlo reflejado. Que no sé si te pasará a ti, María, que ves animales o personas que te recuerdan a gente... Sí, de tu vida. Gente de mi vida, sí. Yo tengo 2 perros, aquí va de perros la cosa también. Y siempre lo digo, uno tiene una personalidad muy parecida a mí y el otro tiene una personalidad muy parecida a mi marido. Y nos reímos porque hay veces que cuando hacen algo, yo se lo digo a mi chico, le digo, mira, ya está haciendo como tú, y él me lo dice a mí con el otro. Así que sí, son reflejo nuestro auténtico, nuestros 2 perros. Y el caballo también, el caballo tiene mucho de mi personalidad o yo de la suya, no lo sé. Ya, es que además es como que no se sabe muy bien si fue primero el huevo o fue primero la gallina, porque a mí con mis perras, tengo 3, me pasa que cada una es el reflejo de un momento de mi vida, o sea, de cómo era yo en ese momento de mi vida. Entonces son muy diferentes, son parecidas en ciertas cosas, ¿no? Pero es dependiendo de cómo estaba en ese momento. Y me parece muy, muy curioso. Luego, a raíz de lo que os decía de mi abuela, de Félix, ese día iba en el paseo, iba pensando en mis cosas, en mi abuela, que ya no estaba aquí y tal, y me apetece un poco hablar de la muerte. Pues venga. Bueno, si lo dices así, a lo mejor lo dejo para otro día, ¿eh, María? No, mujer, si hay que hablar de la muerte, pues nada, hablemos de la muerte. No, bueno, al final es que yo creo que son temas que no se suelen hablar por ahí. Son como muy, me parece a mí, de podcast o de los típicos documentales de la tele, ¿no? Que te pones a escuchar y que es interesante el ver cada uno lo que piensa sobre ello. Entonces, yo voy a lanzar lo mío y a ver luego qué opina María y qué opináis vosotros. A ver, yo pienso, siempre digo que la vida es como un videojuego, ¿no? Y aparte de que digo que la vida es como un videojuego, a mí me parece que al final estamos jugando para algo. O sea, yo creo que cuando la vida se acaba, después es cuando viene como el recoger nuestro premio por las cosas que nos han pasado aquí, en cierta manera, ¿vale? Entonces, yo creo que cuando nos vamos del plano físico, pero del plano de alma o del plano del ser, vamos a un lugar mejor. Durante mucho tiempo siempre he pensado, yo no he sido una persona a lo mejor muy
católica o muy religiosa o muy de creer en tal, pero es cierto que siempre he dicho que, porque mi madre no está, mi madre falleció hace unos años y para mí mi madre está en el cielo. Yo siempre la he visto en el cielo, ¿no? Siempre los seres queridos que se han ido yendo de mi vida, yo siempre he pensado o pienso que están en un lugar mejor, en un lugar donde tienen todo lo que quieren, en un lugar donde se sienten tranquilos, felices, no sufren, porque al final la vida a veces es un poco un sufrimiento de mierda. Vaya, hombre, estamos positivas hoy, ¿eh? No, bueno, a ver, es maravilloso porque aprendes mucho, pero hay momentos en los que dices, pero qué necesidad. Yo estoy en un año un poco complicado de mi vida y es como que se me hace bola, porque al final estás trabajando, estás intentando hacerlo todo bien, siendo una persona que está alineada con tus valores, con lo que quieres conseguir en la vida, con aportar, con el propósito, con todo esto que nos venden, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tienes un momento de esos en los que las cosas no van bien porque estás en uno de esos años difíciles, pues dices, joder, qué mínimo, perdón por la palabra, Te me has adelantado. lo siento, tiene que haber algo más. No puede ser que sea esto solo. Que también es cierto que es que estoy teniendo un año un poco de mierda, ¿eh? Y es como dices, ostras, a mí, por ejemplo, el pensar que hay una vida más allá, que hay un cielo y que hay un sitio mejor donde vas a poder estar cuando esto se acabe, cuando hayas hecho tu aprendizaje de vida, porque yo creo que todos venimos aquí a hacer un aprendizaje. Todavía no sé cuál es el mío. Pero yo creo que todos venimos, ¿no? Para poder subir en el alma. Bueno, esto es muy espiritual y es para otro podcast. Y el pensar, a mí me tranquiliza el pensar que el día que cierre los ojos, a donde vaya, va a ser maravilloso. Porque de hecho yo creo, el otro día lo hablaba con una amiga, yo creo que a todo el mundo nos tendrían que operar una vez en la vida y ponernos anestesia general. ¿Por? Porque lo que vives después, lo que vives en la anestesia general, cuando te operan de algo, te anestesian por lo que sea, el sueño que tienes y la sensación corporal que tienes en ese momento, yo creo que es lo más parecido a la muerte que puede tener un ser humano. Uf, yo es que no recuerdo, me han operado alguna vez con anestesia general y no recuerdo nada de los sueños que haya podido tener anestesiada. Pero es una sensación de, no sé, cuando te despiertas, yo estaba, pues yo no sé, pues como si me hubiera fumado 5 porros. Estaba con una alegría, con una tranquilidad, con una paz, con una sensación de eso, de nubes, de cielo. No sé explicarlo, era como... Y soñé, porque yo durante la operación te dicen, antes, por lo menos a mí, cuando me operaron, me dijeron, piensa en algo bonito, piensa en algo en donde quieras estar, en un sitio chulo, donde quieras ir. Y eso me pareció que tenía mucho que ver con la parábola, ¿no? Con el momento de cuando tú te mueres, ¿cómo estás? ¿Estás en paz o estás en guerra con morirte? Que cuando a lo mejor, cuando estás en paz, tu cuerpo y tu mente están en paz y es como que pasa a un plano en el que es todo más fácil. Pues entonces yo lo vivo en confusión. Porque las veces que me han anestesiado, cuando me he despertado, siempre he estado como confundida de ¿pero dónde estoy? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero quién es esta gente? Sí, hombre, a ver, cuando estás ahí en la REA o como se llame esto, que estás ahí con no sé cuántas máquinas, que tienes que si lo del oxígeno, que si con no sé cuántos cables, que si con lo del PIS y todo ese catéter y tal, pues es un poco raro. Pero cuando pasas ese momento raro, ¿no? De que estás en un sitio con gente que no conoces y vuelves a la habitación, yo es que me acuerdo que, las enfermeras flipaban. Y decía, digo, nada, acabo de volver de mi viaje. Y decían, pero esta chica, ¿de dónde ha venido? Por favor, que me den a mí 2 de eso. Y yo creo que es eso, que al final, aparte de que cada uno nos vendemos nuestra propia historia, que es lo que nos tranquiliza y nos gusta y nos hace sentir en paz, porque yo creo que a la muerte hay que ir en paz, ¿no? A ese momento. También es, pues eso, lo que te hace dormir tranquilo de pensar que hay más allá. Y hay gente que a lo mejor pues piensa que no hay nada más y ya está, y se acaba y punto. ¿Tú qué piensas, María? Buf, pues... a ver, yo soy una persona muy pragmática, yo soy de ciencias de toda la vida. Aunque me he criado en una educación
más bien católica, yo no me considero católica, pero sí que es verdad que con el paso de los años y cuando empecé a meterme en esto del desarrollo personal y estas cosas, estuve en un centro budista haciendo una formación, haciendo varias, y el maestro que teníamos era un tío también muy terrenal y le gustaba mucho la ciencia, entonces empezó a contarnos un poco desde el punto de vista de la ciencia, la justificación, la explicación o el respaldo de la filosofía budista, ¿no? Y al final que todos somos energía, y esto ya lo ha demostrado la física, que la materia no existe, ¿no? Que es todo energía y la energía transmuta, va cambiando, va transformándose, pero que no desaparece. Y que la materia realmente no es materia, es vibración en otra longitud de onda, ¿no? Entonces, al final, nuestro cuerpo no deja de ser un caparazón en el que habitamos y somos energía que va transmutando y trascendiendo. A mí me gusta pensar que somos esa energía que pasa por distintos planos, por distintas vidas, por distintos estadios, llámalo X, yo qué sé, porque si he estado no me acuerdo. y venimos a aprender cosas, como decías tú. Yo creo que cuando morimos, esa energía vuelve al todo del que forma parte, llámalo universo, llámalo Dios, llámalo lo que te dé la gana. Y seguimos aprendiendo. Y creo que ese es el devenir, ¿no? El seguir transformándonos, creciendo, aprendiendo, siendo mejores. O al menos eso me gustaría pensar, que tendemos a ser mejores todos y que cada uno está en un punto de aprendizaje diferente. Y que en ese aprendizaje constante de vida no solo terrenal, vida en general, encontramos lo que necesitamos encontrar para seguir aprendiendo y esa parte del karma, que es ese aprendizaje, que hace que, bueno, pues que se equilibren los desequilibrios terrenales, ¿no? Porque si no sería muy difícil de explicar el sufrimiento indecible de situaciones inenarrables que hay en la Tierra, ¿no? Y el por qué sucede eso. A gente que es buena y que hace cosas buenas le suceden cosas horribles. Y lo mismo por al revés, porque a gente que es malvada, que hace las cosas mal y que es dañina, le suceden cosas buenas. Entonces, a mí me gusta pensar en eso, ¿no? Que luego se reequilibran las energías para seguir aprendiendo. Y que lo que no han aprendido en esta vida, pues lo tendrán que aprender en la siguiente, igual que tú, igual que yo. Entonces, bueno, es la explicación que me gusta darme, porque si no me parecería que sería un viaje muy vacío. Si simplemente naciéramos, viviéramos riendo y sufriendo, porque están las dos partes en la vida, son las dos caras de la vida y no habría la una sin la otra, no habría alegría sin tristeza ni tristeza sin alegría, y morir, y ya está, qué viaje más vacío, ¿no? Sería como pensar que en el universo somos los únicos habitantes, una extensión tan vasta y solo estamos nosotros, pues no tiene, para mí, no tiene sentido. Así que es un poco mi manera de pensar, o lo que me gustaría creer, lo que quiero creer, a lo que me aferro en los momentos de desesperanza, porque es verdad que el mundo está como está y hay demasiada gente con demasiado poder y demasiado ego y duele ver gente sufrir, gente buena que sufre, gente mala que toma decisiones en nombre de muchos y bueno, entonces si no me aferro a eso, me querría quedar en una piedra del videojuego a pasar el resto del episodio sin hacer nada. Entonces, bueno, pues prefiero aferrarme a eso porque, como digo siempre, puedo creer lo que yo quiera, porque es tan cierto o tan falso como lo contrario. Entonces, elijo esa opción porque me da tranquilidad. Creo que es la base de todas las religiones, creer en algo que te da tranquilidad. Entonces, no es que sea budista al 100%, pero la filosofía budista me gusta y me da tranquilidad, así que me quedo con ella. Y en ser fiel a mí misma para que el día que llegue a ese final del camino terrenal y me haga las preguntas que se hace la gente que está cerca de la muerte, pues pueda estar tranquila. Que no sé si hemos hablado de cuáles son las preguntas que se suele hacer la gente en la última fase de su vida. No lo hemos hablado nunca. No, la verdad es que no. Yo, con lo que has dicho, hay una cosa que resono, que quiero saber tu opinión, y es, o si te ha pasado a ti. A mí ha habido algún momento de mi vida que hasta me ha dado un poquito de envidia la gente que tiene fe hacia una religión.
A mí me da mucha envidia. Yo tengo algunas amigas que son muy creyentes y me da mucha envidia sana el cuando tienen un problema, se sienten tristes, desoladas, incluso o pasan momentos complicados en la vida, el tener un refugio al que acudir y sentirse, pues eso, precisamente arropadas, ¿no? Y a salvo, me da muchísima envidia. Muchísima. Tengo una amiga que me lo dice, que ella intenta ir todas las semanas a la iglesia, no tanto a misa como a rezar, que es un momento de meditación realmente, porque rezar no deja de ser una manera de meditar y mirar para adentro. Entonces, me parece precioso creer que hay una justicia por encima de lo humano que va a colocar las cosas en su sitio y que además va a recompensar lo bueno. Y que, no sé, que hay una vida después. No sé, a mí me parece muy bonito. Me da esa parte de envidia sana porque no dejo de tener esta mirada un poco científica y terrenal. Entonces, bueno, pues tener esa fe absoluta, yo tan absoluta no la tengo, o sea, me aferro a ella, pero no la tengo tan absoluta como otros creyentes en otras religiones que me parece muy guay. Sí, la verdad, mira, yo creo que es algo que además no te he contado, que no sabes. Y es que yo bueno, eso sí que lo sabes, estuve en verano en unas formaciones, yo soy voluntaria de Cáritas, en unas formaciones de Cáritas, y había un señor, pues bueno, allí hay mucha gente que es muy creyente. Y había un señor con el que hice amistad y tal, y resulta que él graba las homilías de las misas y se las manda gente. Ay, qué bueno. Y le dije, mándamelas para escucharlas. Y es muy curioso porque tú las escuchas y escuchas el mensaje que hay detrás del aprendizaje, ¿no? De lo que dice la Biblia. Es muy bonito porque tiene que ver mucho con valores. Y me gusta escucharlo. O sea, yo no soy practicante católica ni voy a misa. Creo que para mí Jesús fue una persona extraordinaria, que vivió una vida extraordinaria, pero hay muchas cosas que me chirrían mucho. Por eso me cuesta y no soy capaz. Y luego además he ido a un colegio de curas que me las han hecho pasar un poco regulinchis, no voy a decir una palabrota. y estoy un poco como en guerra con eso, ¿no? Pero, jolín, el tener todas las semanas un sitio donde vas, donde te consuelan, donde te hacen aprender, donde te hacen reconectar con esos valores, donde es como, jolín, dices, qué guay. Por eso es esa envidia, ¿no? De ojalá yo tuviera esa fe, ¿no? Tan bonita y tan sana como para poder aprovechar eso que tienen. Bueno, pensar que hay un ser superior que está cuidando de ti. Eso. Es bonito. Aunque te pasa algo muy malo, mira, una de mis cuñadas perdió una niña de 8 meses. Jolín, qué duro. Y yo no me quiero imaginar lo que es eso. Yo perdí a mi madre, que para mí fue muy duro, pero perder a un hijo tiene que ser muchísimo peor, ¿no? Y ella es muy creyente y eso es lo que la salvó, a ella y a mi suegra. Y me daban, es eso de decir, ostras, es que cuando te pasan cosas muy duras, tienes donde ir a pedir ese consuelo, ¿no? Esa fe de algo que está por encima de ti, que te sostiene, ¿no? Yo digo muchas veces, la vida me sostiene. Pero claro, la vida es como algo muy amplio. Entonces, el creer en ese Dios que te sostiene es como que le pones esa cara, esa corporalidad o ese, no sé, alguien, algo. Entonces tiene como más sentido, cobra como una mayor capacidad de que puedas poner el foco en eso. De hecho, fíjate, yo no me acuerdo con quién lo hablaba hace no demasiado, que creo que es muy necesaria, porque al final lo que te da es esperanza y un rumbo, por así decirlo. Las religiones, a la gente en general, lo que le da es una esperanza, un foco y un equilibrio. Dónde poner los valores, cuáles son los adecuados, cuáles no, pensar que hay una justicia, que alguien tiene las respuestas. Y como vivimos en una sociedad, al menos aquí en Occidente, cada vez menos religiosa, creo que se está produciendo un vacío de fe, del tipo que sea, ¿eh? Me da igual la religión que sea, porque de hecho se ha visto que las religiones, claro, es que al final todas las religiones, al ser humanas, se han tergiversado, porque si te fijas en el mensaje final de cualquier religión, es bondad, es amor, es querer, es confraternizar. Pero como luego está el lado humano que lo tergiversa y cada uno hace su interpretación, pues está todo lo malo que ha salido de las religiones.
En esa maldad, la población se ha alejado de las religiones y ha dejado un vacío de fe y de esperanza. Y yo creo que eso hace, aquí ya me voy a tirar a otra piscina, que la gente se radicalice con ideas absurdas y se lo crea cualquier cosa. O sea, de repente te puede salir un terraplanista como un seguidor de un político radical, no voy a dar nombres por no meterme en otro jardín, cosas que dices, pero ¿cómo es posible? O el propio autodesarrollo, el desarrollo personal, gente que se vuelve súper radical, como gente buscando a qué aferrarse, a qué tener fe, a qué tabla de salvación agarrarse. Lo que antes era la religión, ahora lo llenamos pues con el consumismo, con ideas radicales, con tendencias absurdas. Pues eso, por seguir a algo, a alguien que te permita tener un espacio de seguridad. Y es tan peligroso. Es que realmente todo este vacío de fe lo que ha hecho es que ahora, como está montado el tema político, televisión, consumismo, redes sociales, es ese vacío de fe lo que ha creado todo esto, porque la gente al final ha aprovechado esos vacíos para llenar a esas personas que estaban vacías con otras cosas. Claro. Es que fíjate tú, si te fijas en una religión, todas las religiones, cualquiera, son por un lado miedo y por otro lado esperanza. Claro. Y al final todo lo que estás diciendo tú ahora es por un lado miedo de todo lo que no debemos ser o tener y por otro lado esperanza de cómo tener una vida perfecta. Sea política, sea internet, sea lo que sea. Sea lo que te muestran las redes sociales, claro. Que idealizado la cosa bonita y nos hace sentirnos vacíos y con falta de sentido. Y de hecho, cada vez las personas tienen más falta de sentido y recurren más al autoconocimiento, al buscar, a todo, a formaciones, a mirar lo que es un poquito más allá, porque llega un punto en el que ese vacío ya no tienes con qué llenarlo. O sea, porque van a terapias, van a un montón de cosas y siguen sintiendo ese vacío, porque hay un vacío de valores. Claro. De buenos valores, o sea, de valores de valores de esperanza. Porque todos tenemos valores, ¿no? Pero esos valores que te ayudan a creer que hay algo más grande que nosotros y que las cosas sirven para algo. Que no el sufrimiento, porque si no el sufrimiento es o sea, lo que decías tú de las personas buenas que les pasan cosas malas, ¿no? Si eso no tiene sentido, entonces dejamos de creer en todo. Si por lo menos encuentras un sentido a eso, de que hay algo más allá que sostiene todo eso, entonces ya por lo menos lo vives de otra manera. A mí, es que según estamos hablando, lo estaba pensando, la política actual a nivel mundial, me da igual que nos fijemos en la de nuestro país o en la de cualquier otro lado, porque están triunfando políticas cada vez más, ideologías más radicales, hacia cualquiera de los bandos, me da exactamente igual, porque se sustentan en el miedo. Entonces, por un lado, lo que cuentan, lo que comunican es todos los peligros y tienen las soluciones mágicas, que es que al final eso ha sido la religión de toda la santa vida del Señor. Entonces, por eso son tan peligrosas y por eso tienen tantos adeptos tan radicales, como ha ocurrido con las religiones a lo largo de la historia, que claro, esa radicalización ha sido lo que ha hundido las propias religiones. Pues ahora mismo, en política tenemos eso. Los ateos, los que no quieren saber nada de política porque no les gusta, o los radicalizados, que son más peligrosos todavía. Así que, jolines. Sí, de todas formas eso da para otro, ¿eh? Sí, sí, es que es lo que estaba pensando, digo, uff. Lo del tema de política da para otro podcast. Yo por ejemplo, ¿cómo te sientes tú ante la muerte? ¿Te sientes en paz? Lejos, yo me siento lejos. Bueno, y yo, jolín. O al menos eso quiero creer. Aunque haya días que me quiera quedar en la roca del Mario sentada. Pero viva, pero viva. No, me refiero, yo por ejemplo, hace años, o sea, veo mi cambio, ¿no? O cómo veo las cosas ahora. Yo hace años pensaba que tengo 2 animales que son muy mayores y yo soy una persona muy sentida. Y entonces pensar que les pudiera pasar algo, a mí me da muchísima tristeza. O sea, me hacía sentir que va el vacío, el que no iban a estar. Y en cambio ahora lo pienso y cuando les veo, digo, jolín, es que cuando se vayan, se van a ir con mi madre. Se van a ir a estar con ellas. Mi madre además les hacía a la perra arroz con pollo, al gato le encendía el grifo cuando le daba la gana, le daba latillas. Entonces se van a ir al paraíso. O
sea, en el momento en el que dejen de estar aquí, van a ir a un sitio mucho mejor y con una persona que les quiere un montón. Entonces, como que eso me hace sentirme tranquila. Yo no sé si porque tengo ya personas que me están esperando al otro lado, yo me siento tranquila. O sea, siento como esa cosa de decir, es que ya hay otras personas que han pasado al otro lado, personas a las que quiero y con las que me siento arropada. Entonces, el momento de ir, les voy a volver a ver. Ya. Entonces, me crea una sensación de decir, ostras, es que me voy a ir a otro hogar también. Para mí es muy importante el hogar. Entonces, siento que ese paso no me da miedo o no me causa, o sea, por supuesto que no me quiero ir todavía, ¿no? Quiero vivir todavía más cosas porque creo que todavía tengo mucho que aprender de mi aprendizaje de vida. Porque sigo topándome con las mismas piedras y si no, que os lo diga María. Pero sí que es cierto que lo vivo desde otro punto de vista. Esa es la sensación. Luego hay que estar en el momento y que estén Lucas o Kiva agonizando y yo queriendo que sigan vivos. Pero no sé, ¿a ti qué te parece? Pues a mí me gustaría tener esa perspectiva, pero soy consciente que no la tengo. Yo tengo mucho trabajo por delante con el apego a los seres queridos, humanos y animales, porque de hecho sufro de antemano. Soy de esas personas que sufren de antemano porque cuando pienso en el día que no estén pues mis padres, yo tengo la suerte de que tengo mis padres todavía conmigo, y cuando pienso que evidentemente por ley de vida se van a ir antes que yo, es que hay veces que lloro solo de pensarlo, no te digo más. Pero me pasa lo mismo, pero me pasa también con mis animales, pensar cuando mis perros dejen de estar conmigo, mi caballo, yo he vivido las pérdidas de animales muy queridos para mí. El más longevo fue un caballo que estuvo pues, prácticamente 30 años conmigo y pasé un duelo muy malo, muy largo, lo sufrí muchísimo. Yo sé que tengo que trabajar el apego porque aunque es parte de la vida, la muerte, yo no lo vivo con esa tranquilidad y alegría. Tengo mis piedras, yo también. A ver, que esto ha sido un trabajito, quiero decir. Al final mi madre cuando falleció para mí fue una pérdida muy dura de mucho tiempo y que me ha costado mucho sobreponerme a ese duelo. Y yo creo que cuando te pasan esas cosas y las vives, adquieres ese aprendizaje de haberlo pasado. Entonces la perspectiva de la vida en cierta manera te cambia un poco. No quiere decir que no vayas a volver a caer, ¿no? Porque somos humanos y inevitablemente a veces hay cosas que nos cuesta aprender o que nos cuesta trascender. Pero siento que es un poco eso, ¿no? Cuando hay algo que realmente te ha hecho mucho daño o que te ha hecho pararte, ¿no? Te hace adquirir ese aprendizaje para poder pasarlo. Pues yo espero que tarde mucho todavía ese aprendizaje. Mucho. Yo también espero que tardes mucho en hacerlo. Pero sí, soy consciente de que es un trabajo que tengo ahí pendiente y que soy consciente desde hace mucho que es uno de los grandes trabajos que tengo. Bueno, chicos, pues nada, y chicas, que ya nos contáis a ver qué veis vosotros allí después de que todo esto se acabe, este videojuego. Nos encantará saber qué opináis sobre el tema. Pues sí, ha sido un podcast peculiar, cuando menos, porque cuando me dijo Bea, vamos a hablar de la muerte, dije, vaya, menudo temazo, qué alegría. Pero bueno, ha sido bastante más interesante de lo que a priori tenía en mi cabeza. Así que nada, muy guay, me ha gustado mucho charlar contigo sobre esto. Sí, bueno, además hay otra parte de acompañar, que yo creo que ese te va a venir muy bien. El antes de, porque también es muy interesante, ¿no? Ese proceso. Así que nada, que aquí os dejamos, que muchas gracias por escucharnos, que si os ha gustado dar un like por ahí y si queréis suscribiros, pues a nosotras nos ayudáis mucho. Ya sabéis que Best Escuela de Coaching siempre nos acompaña y que esperamos poder teneros por aquí en el próximo. Un beso muy grande. Nos vemos en el próximo café. Un besito.